Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. En este día queremos compartir una palabra con cada persona que está mirando este video. Y esperamos en Dios que esta palabra pueda ser de bendición para ti y para todas las personas que van a estar mirando este video. En este día vamos a estar hablando de un tema interesante y vamos a tratar de responder 4 preguntas que probablemente usted se ha hecho en algún momento de su vida. Y vamos a ver lo que nos dice la historia y lo que nos dice el relato bíblico al respecto. El tema en el que vamos a estar hablando en este día es Dios no nos ama. Y vamos a conocer un poco de la ley suprema de Dios, que es el amor. Y vamos a tratar de responder a 4 preguntas que nos van a ayudar a entender verdaderamente si Dios nos ama o no. Y la primera pregunta que vamos a responder es: ¿cómo sé que Dios ama a los seres humanos? La segunda: ¿por qué Dios nos perdona? La tercera: ¿cómo puedo recibir perdón de parte de Dios? Y la última: ¿dónde más puedo ver el amor de Dios por los seres humanos? Y en primer lugar queremos comenzar diciendo: ¿cómo sé que Dios ama a los seres humanos? Y lo primero que me llega a la mente es pensar que cuando Dios decide crear al ser humano, decide crearlo por su propia voluntad, porque Dios no tenía ni la obligación de crearnos, ni la necesidad de crearnos. Dios no nos creó porque alguien le dijo, crea al ser humano. No nos creó porque estaba aburrido o porque no tenía que hacer. Mis amados hermanos, Dios y nosotros los seres humanos sigue siendo el mismo Dios grande, poderoso, soberano. Lo segundo que podemos considerar al respecto es que Dios no solamente nos crea por su propia voluntad, sino que nos crea un universo, nos crea un planeta llamado Tierra con todas las condiciones necesarias para que la vida sea posible. Nos da un cuerpo, nos crea compañeros, nos da la capacidad de reproducirnos y multiplicarnos, nos permite disfrutar de la hermosura de esta vida, de esta tierra en la que nosotros vivimos, a pesar de que sabemos que luego de la maldad y de la desobediencia, las cosas han sido muy distorsionadas a lo que fueron en un principio. Y lo tercero que queremos considerar en esa primera pregunta es que Dios, cuando nos crea, nos dio la capacidad para nosotros decidir libremente si queríamos amar a Dios o no queríamos amar a Dios. Dios nos dio la capacidad de elegir, nos dio libertad para escoger qué nosotros queremos hacer. Por esa razón usted ve que uno puede tomar decisiones. Nosotros tenemos libertad para hacer muchas cosas y ciertamente nos habla del amor de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando usted ama a una persona, usted tiene que amarlo libremente. Porque si usted me forza a mí o forza a su esposa o esposo o hijos a que lo amen de manera obligatoria, eso no es amor genuino. Y ahí nosotros podemos comenzar a ver el amor de Dios. La segunda pregunta que queremos responder en este día es: ¿por qué Dios nos perdona? Y vamos a ver lo que dice la Biblia y quiero que vayamos a 2 versículos para que veamos la respuesta. El primero es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el segundo texto que queremos ver está en Romanos capítulo 5 versículo 8 y dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la respuesta a la pregunta de por qué Dios nos perdona es porque nos ama. Nos perdona porque nos ama. Nos perdona porque aún siendo nosotros malos, aún dándole la espalda, aún fallándole, aún desobedeciendo todos los días sus mandamientos, Él decide y ha decidido amarnos por encima de todas las cosas. Nos ama con un amor incondicional. Nos ama y por eso nos perdona. ¿Y cómo sabemos, como dice la Biblia, que nos ama? Porque no solamente Dios
fue indiferente cuando los primeros seres humanos, Adán y Eva, cometieron un error, porque la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 que en el mismo momento cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo que iba a traer un plan para reconciliar al hombre con Dios nuevamente luego de su caída. Dios dijo en el libro de Génesis capítulo 3 que iba a mandar a su hijo para que restaurara lo que el diablo distorsionó. Por esa razón, en Cristo Jesús, nosotros reconciliamos o encontramos lo que perdimos en Adán y Eva. La tercera pregunta que queremos responder en este día es: ¿cómo puedo recibir perdón de Dios? Y dice la Biblia, el libro de Mateo capítulo 3 y Mateo 4:17, tanto Juan el Bautista como Jesús tenían un mismo mensaje sobre esta pregunta y ambos predicaban diciendo lo siguiente: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo sé que puedo recibir perdón de Dios? Cuando nos arrepentimos y cuando nos convertimos. Eso significa cuando le pedimos perdón a Dios y cuando tratamos de cambiar la dirección de nuestras vidas y decidimos volvernos o comenzar a caminar en la dirección que Dios quiere que nosotros caminemos. Asimismo dice la Biblia en el libro de Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No solamente cuando nos arrepentimos Dios nos perdona. La Biblia establece de manera clara que el deseo de Dios es que todos los seres humanos podamos arrepentirnos, convertirnos y volvernos a Él. El libro de Hechos capítulo 3 versículo 19, el apóstol Pedro, predicándole a las personas que mataron a Jesús y a un grupo de personas que estaban en aquel lugar luego que el Espíritu Santo descendió a morar en sus vidas de manera permanente, Pedro les decía, predicándoles: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y una vez más podemos ver en el texto bíblico que Dios no solamente nos perdona, sino que borra nuestros pecados y nuestras rebeliones delante de su presencia cuando lo hacemos de manera sincera. Algo interesante y que me llama la atención es que Dios nos pide que nosotros lo amemos. Pero lo más interesante no es eso, sino que dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 4 versículo 19, que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros no amamos a Dios solamente porque somos muy buenos y lo amamos a Él. Nosotros amamos a Dios porque Él, desde el principio de la creación, está mostrando su amor y su misericordia. Y Dios no está demandando algo que Él no nos haya dado antes. Y la última pregunta que queremos responder en este día es: ¿dónde más podemos ver el amor de Dios? El libro de Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan capítulo 4 versículos 9 y 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Cuando nosotros miramos a la cruz del Calvario, es la más grande muestra del amor de Dios para los seres humanos. Como mencioné anteriormente, no solamente Dios vio que Adán y Eva pecaron, no solamente Dios dijo que iba a trazar un plan o a llevar a cabo un plan para reconciliar a los seres humanos con Él, sino que en la cruz del Calvario nosotros podemos ver claramente el cumplimiento de lo que Dios prometió. Y a través de Cristo
Dios nos ofrece reconciliación para con Él. Dios nos ofrece vida eterna, nos ofrece perdón para nuestros pecados. Y por esa razón, mis amados hermanos, esa es la muestra más grande y excelente del amor de Dios para los seres humanos, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No menosprecies el regalo de Dios. No menosprecies la gracia y el favor de Dios. No menosprecies la misericordia de Dios. Así que quiero hacer un último llamado y exhortarte a que si todavía no le has entregado tu vida al Señor, considera todo lo que te he dicho. Piensa, medita y recuerda, Dios nos está llamando.